a iniciar con un sonido de vocal. Por ejemplo, apple, ¿no? Inicia con A, an apple. Ice cream inicia con la I, an ice cream. Orange inicia con la O, ¿no? An orange. Y hour, fíjense, acá hay una excepción. A pesar que hour se escribe con una consonante, suena como una vocal, ¿no? Entonces es un vowel sound, an hour. ¿Correcto? Entonces algunas consonantes pueden ser mudas y eso es importante que ustedes sepan cómo se pronuncian las palabras para que sepan cómo se va a usar. A pesar que están con un singular countable noun, tienen que saber si usan a o en. Muy bien, y si estamos frente a un plural, ¿lo usaremos? Quiero volver a explicar la parte de universidad, no lo entendí muy bien. Claro, vamos a retroceder. Muy bien, entonces recapitulamos. Si ustedes se dan cuenta, university se escribe, si ustedes lo ven de manera literal, se escribe con una U, ¿correcto? Y lo que dice la teoría es que la A, como ustedes leen ahí, la A se usa cuando la siguiente palabra empieza con un sonido consonante. Ahora, si ustedes no lo interpretan bien, van a ver ahí que eso, universidad, empieza con una vocal, pero no se pronuncia como una vocal, se pronuncia como you. Entonces, si se pronuncia como you, el sonido inicial no es el de la U, sino el de la Y, ¿no? You. ¿Correcto? Entonces sería el sonido consonante, no el sonido de una vocal. Por lo tanto, se usa A y no E. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. ¿De qué? Pasemos ahora al SAM y E. Entonces les decía que en algunos casos vamos a usar también el plural, ¿no? Y el plural lo vamos a usar cuando el sujeto sea uncountable. En el caso, pero va a haber ciertas excepciones, también vamos a verlo más adelante, ¿no? Pero de manera muy general. Primero empecemos con el grueso, ¿no? Some. ¿Cuándo usamos some? Cuando las oraciones que ustedes usen sean afirmativas, ¿no? Como les decía, también le llamamos positivas, ¿sí? Pero fíjense que ahí está el término generalmente, ¿sí? En la gran mayoría de casos nosotros usamos generalmente en las oraciones positivas el some. Y en el caso de any, también, fíjense, generalmente, ¿no? Generalmente es usado en las oraciones que están en negativo. Vamos a ver los ejemplos, que ahí se entiende mejor, ¿no? Esto viene mucho en los exámenes, y siempre es bueno que ustedes lo entiendan mejor, ¿no? Pero tienen que saber ubicarse, ¿no? Veamos primero el sujeto, por ejemplo, I have some information for you about flights to Paris. Vamos a circunscribirnos en lo que nos interesa. Lo que nos interesa es el sujeto. El sujeto es información, information, ¿cierto? Es uncountable. Nosotros no podemos contabilizar la información, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros vamos a usar tanto some o any. Entonces nuestra segunda pregunta sería, ¿qué usamos? ¿Esto es una oración que está negando o es una información positiva? Es una información positiva, por lo tanto, no vamos a usar el any, sino vamos a usar el some. I have some information for you about, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces sería una oración en positivo y el noun sería uncountable. Fíjense en el siguiente ejemplo. I don't have any information for you about flight to Paris. El don't es el do not, ¿cierto? Y el not implica que es negativo. Entonces ya de por sí estamos ante una oración en negativo. Y como ustedes ya les expliqué previamente, information es un uncountable, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que usar el any. No podemos decir I don't have some information, que a veces en el dialecto informal americano se usa. Ustedes van a escuchan en las películas, escuchan hasta en las canciones, ¿no? Son grandes errores que a veces se cometen, ¿no? Pero gramaticalmente debemos usar el any. ¿Está bien? Vamos a ver otro ejemplo. We met some friends for drink after work
yesterday. ¿Estamos viendo algún not en la oración? Ninguno, ¿no? Por lo tanto es una oración en positivo. Ahora, los amigos, nosotros los podemos contar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esto es la forma plural de un countable noun. Entonces, podemos usar some y sobre todo porque es una oración en positivo, ¿no? We met some friends. Está bien. I didn't see any friends there on Thursday. Si ustedes se dan cuenta, el didn't significa que es did not. Entonces, not, que es un negativo. Por lo tanto, deberíamos usar el any, ¿no? I didn't see any friends. Como ustedes ya saben, friends es countable, ¿no? En su forma plural. Hoy podemos ver otro ejemplo. A ver, I think he will have some time to speak to you today. Nos centramos en el noun, que es time, y el tiempo es countable o uncountable. En la gran mayoría de los casos, eso se los digo, en la gran mayoría, el tiempo es uncountable. Van a ver ustedes ya cuando lleven los exámenes internacionales que hay excepciones para todo. Eso es un poco complicado. Pero por ahora, vamos a darlo como una regla, ¿ya? Una regla momentánea. Entonces el tiempo es uncountable. Por lo que si no vemos el not en la oración, sería una oración en positivo, ¿no? Entonces sería un sometime, está bien usado. I think he will have some time es correcto. Y si fuese el I don't think he will have any time, sería, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la forma negativa de un uncountable noun, ¿no? El tiempo, ¿cierto? Si se dan cuenta, no es complicado, ¿no? Y vamos a ver algunos puntos específicos. Por ejemplo, ustedes pueden usar el some y el any en algunas oraciones sin que haya un sujeto que tenga significado en la oración, que esté claramente implícito en la oración. Vamos a ver cómo se entiende esto, ¿no? Por ejemplo, I didn't eat any salad, y hasta ahí está bien, ¿no? ¿Cierto? Es la negación, any, estamos usando negativo, y el salad pues es nosotros, si hablamos del salad va a depender, ¿no? Puede ser countable o uncountable, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la ensalada en su totalidad, ¿no? No estamos contando cuántas ensaladas por si acaso, ¿no? Está hablando de una sola persona, ¿cierto? Si hablásemos por ejemplo de un mesero, ¿no? Que tiene que entregar los salads, ahí estaríamos hablando sí de un countable, ¿no? Sean cuidadosos en ese punto, ¿no? Estamos hablando acá de una ensalada para una sola persona, por lo tanto es uncountable. I didn't eat any salad, está correcto. Pero hay un sin embargo, ¿no? But Peter ate some. Si ustedes se dan cuenta, ahí acaba el enunciado, ¿no? Está negando, está contraviniendo la primera parte de la oración, ¿no? Que es I didn't eat any salad. Está diciendo la contraparte es, pero Peter comió algo, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué es implícito? Ese algo que es implícito de lo que está hablando previamente, ¿no? Que es la ensalada. ¿Se dan cuenta? Allí no hay necesidad de colocar nada más. No sigue el noun después de some. Entonces hay ciertas excepciones. Lot of photos of the mountain, but Emma didn't take any. Acá también, ¿no? Sean tomó bastantes fotos de las montañas, pero, ¿no? Acá la contraparte, pero Emma no tomó ninguna, ¿sí? Ninguna que se asume que es las fotos, ¿no? Que está hablando previamente. Entonces, está hablando solamente de en, y ahí acaba, no hay nouns. ¿Okay? ¿Y cómo formamos las preguntas con some y any? Generalmente nosotros usamos el any en las preguntas, no usamos some, ¿sí? Salvo algunas excepciones que ustedes van a ver más adelante. Por ejemplo, do you know any famous people? Or do you have any children? ¿Cierto? Está en el formato de pregunta, por lo que si está en formato de pregunta, ustedes por defecto, salvo excepciones, ustedes van a poner el en, ¿cierto? Y acá están las excepciones. Por ejemplo, some van a ustedes usarlo en ciertas circunstancias en las cuales pueden generar alguna pregunta a
la persona con la que están conversando, ¿no? Por ejemplo, cuando están ofreciendo algo, ¿no? Would you like some coffee? Están ofreciendo café, ¿no? ¿Deseas algo de café? ¿Quieres un poco de café? ¿O quieres azúcar, ¿no? Do you want some sugar for your coffee? Están ofreciendo algo, ¿no? Y si se dan cuenta, allí están en formato de pregunta, pero no están usando el any, ¿no? No se dice would you like any coffee, ni do you want any sugar. Sí, eso no es correcto, no son formalismos del habla que ya están implícitos en el idioma inglés, ¿no? Nosotros tenemos que respetarlos. Would you like some coffee es la forma correcta. Y do you want some sugar for your coffee es la forma correcta, ¿no? Otra excepción, cuando ustedes están pidiendo algo, ¿no? Could I have some salt, please? ¿Podrías darme un poco de sal, ¿no? O algo de sal. O sal simplemente se puede interpretar así. O can I have some fries with that? Puedes dar un poco de papas fritas con mi pedido, ¿no? Con eso. Si se dan cuenta, está en formato de pregunta y no usamos el any, usamos el some. O la tercera es un locutor. Why don't we watch some movies on TV tonight? Están preguntando por qué no vemos algunas películas en la televisión ahora en la noche, ¿no? No están usando el any. O why don't you give her some advice? ¿Por qué no le das a ella algunos consejos? No es any advice, sino es some advice, ¿ok? Entonces hay ciertos, como le digo, formulismos que nosotros tendemos a usarlos. Bien, pasamos a otro. Vamos a ver ahora algunos aspectos específicos que a veces causan un poco de confusión, como es unos demostrativos. Primero, vamos a ver los demostrativos que se usan mucho en el inglés, como el this, el that, el this y el those, ¿no? Ustedes también lo habrán visto eso en el colegio. This y that lo van a usar en el singular y el this y el those lo van a usar en el plural. This cuando el objeto que ustedes están hablando está cerca suyo y that cuando el objeto está lejos suyo. This cuando está en plural, los objetos de los que están hablando y están cerca suyo, y those cuando están lejos suyo, ¿no? Por ejemplo, esto va a depender mucho del contexto, ¿no? Como ustedes entenderán. That picture on the wall is interesting. Esa pintura en la pared es interesante, ¿no? Resume con el that que esa pintura está lejos del hablante, ¿cierto? Porque si ustedes están muy cerca, no van a decir that picture, ¿no? Sino this picture, ¿cierto? Entonces depende mucho del contexto. Igual es en el resto de ejemplos, ¿no? This button on my shirt is loose. Hay algunos ejemplos donde es más difícil salir del contexto, ¿no? Sin embargo, hay excepciones para todo, ¿no? Por ejemplo, this button on my shirt. Está hablando del botón en mi camisa. El botón en mi camisa se asume que uno lo podría tener puesto, ¿no? Pero no siempre eso es implícito, ¿no? Podrían ustedes estar viendo de repente la camisa colgada, ¿no? Y está lejos suyo, ¿no? Entonces pueden decir, tienen muy buena vista y pueden decir, this button on my shirt is loose. Entonces depende mucho del contexto y eso es lo que ustedes quiero que siempre recuerden, ¿ya? I like these shoes that I'm wearing. Está hablando en plural. Esos zapatos son esos zapatos que están lejos, ¿cierto? Entonces todos los ejemplos van en ese sentido. Entonces acá tenemos un poco más de la parte teórica, ¿no? Estamos hablando de pronombres, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque acompañan al noun, ¿cierto? Por ellos son pronombres demostrativos. Nos van a mencionar pues una relación de distancias entre el objeto y el sujeto, ¿sí? Entonces una relación de distancia, en este caso, ustedes ya lo vieron, el this y el that, creo que no vamos a entrar en repeticiones, esto ya se los he explicado. Sin embargo, también existen los adjetivos demostrativos. Fíjense que lo que hemos visto ahorita, ¿qué cosa es? Pronombres demostrativos, ¿no? Mientras que lo que vamos a ver ahora son adjetivos demostrativos, los que van a acompañar al noun. Por eso es pronouns, ¿no? Pronombres.
pronoun, ¿sí? Lo anteceden al noun, ¿sí? Si ustedes analizan etimológicamente la palabra, es fácil de entenderlo, ¿no? Y adjetivo, pues acá están ustedes caracterizando al noun. Entonces va a depender mucho de la posición, fíjense, ¿no? Miren ahí lo que dice la teoría, ¿no? Ustedes pueden usar los demostrativos antes del sujeto, ¿sí? Estos son llamados adjetivos demostrativos, ¿no? Los adjetivos demostrativos necesitan de estar en concordancia con el sujeto. Esto es importante, es decir, van a estar en la misma combinación que el verbo to be, en la misma forma. Fíjense, ¿no? This party is boring. Está hablando que la fiesta está aburrida. Está en plural, ¿no? Por lo tanto usamos this. Se asume que es algo cercano al sujeto que está hablando, ¿no? Esta fiesta, ¿no? Esta en la que probablemente él se encuentre. Pero si nos vamos a lo que nos importa en este punto, estamos hablando del verbo to be, que es is, ¿cierto? Y boring es una característica, un adjetivo, ¿no? Que caracteriza al verbo is, en este caso, ¿no? Consecuencia de la fiesta, ¿no? La fiesta es aburrida. Igual, that city is bad, es busy, ¿no? Significa que esta ciudad es muy ocupada, ¿no? Está hablando de que esa ciudad es ocupada, pero es una ciudad que está lejos, probablemente está en otro lugar, o está hablando o rememorando una ciudad que ha visitado. That city, una ciudad que está lejana, ¿no? Y es busy. Doctor, disculpe sí. Otra vez cortarlo. ¿Podría volver una diapositiva atrás, por favor? Hay algo que no me quedó claro. Cuando usted decía zapatos es varios, pero en vez de poner that, creo que puso el otro. Pero perdón, al revés. En vez de poner 12, puso that. En zapatos. Se refiere a en I like these shoes that I'm wearing, ¿cierto? Ajá, porque shoes es that y son zapatos. Claro. Podría, si se dan cuenta, está en plural, shoes, ¿cierto? Por lo tanto tiene dos opciones, these y those. ¿Se da cuenta? Entonces, de esas dos opciones, de acuerdo al contexto, fíjese, al contexto, de acuerdo a lo que dice el hablante, esos zapatos están cerca de él. Entonces dice, realmente, digamos, está en una tienda donde venden zapatos, ve unos zapatos que le gustan y están justo frente a él o ella. O se los ha puesto, pero, ¿no? Si es plural zapatos, ¿por qué está con that? Si that dice que es un objeto. Eso es lo que no... Claro, zapatos. Claro. Es uno, o dos, o no, es plural. Es plural, claro. Como le digo, primero si es singular es plural, ¿no? Shoes es plural. Por lo tanto tiene dos opciones, this y those, ¿no? ¿Se da cuenta? No es singular. Creo que ahí parte su pregunta. Doctor, buenas noches. Creo que ya se refiere al that que va después de shoes. En ese caso sería que... Sí, correcto. Disculpe, pensaba que se había concentrado en el shoes. Ya, el that, ese that, por si acaso es un conector. Es el qué. ¿Cómo se traduce textualmente para que lo entiendan un poco? Me gusta estos zapatos que estoy probando. Si se dan cuenta, el that es que estoy probando. ¿Se dan cuenta? El that allí es un conector. No tiene nada que ver con... Pero that es demostrativo. No. Es pronombre. Por gramática, ustedes han llevado ya gramática en el colegio, ¿no? Y el that, si se dan cuenta, ¿está antes o está después de shoes? Está después, ¿cierto? Por lo tanto, no es un pronombre. ¿Sí? El pronombre es this. ¿Estamos? O sea, la misma palabra se puede utilizar y puede tener más significados. ¿En inglés también? No, sí, eso es lo complicado a veces, ¿no? Profesor, ¿podría ir un poquito más lento? Es que siento que está metiendo mucha información, de verdad, y no
no puedo, no, se me va la información. Por favor. Pero van a tener las diapositivas para que ustedes repasen. Recuerden que las clases siempre son para guiarles, pero ustedes también tienen que leer. ¿Estamos? Ya, Voy a intentar ok, doctor. ¿ya? Voy a intentar ir un poco más lento. ¿Ok? Entiendo que quizá podría ser un poco complejo porque mezcla varias cosas, ¿no? Pero recuerden que esto no es clase de, como le dije, el británico o de IPA, ¿no? Es clase ya de nivel universitario, entonces se tiene que dar las bases para sentar otro y construir más conocimiento, ¿no? Esto se asume que es la base de la base, ¿no? Esta es la base de la base. Asumo que ustedes ya conocen gramática, ¿no? Un poco de semántica y están recordando algunos aspectos, por eso es que avanza